y experiencias. Voy a poner modo presentación, ¿ya? Y de esta manera vamos a iniciar el curso porque realmente es muy amplio, ¿ya? He tratado de resumirlo, pero quiero ir eh, bajo unas láminas que puedan ir entendiendo el porqué de la clasificación de las órdenes de trabajo, seguimiento de backlogs y nuestra interacción dentro de un plan de trabajo, parada de planta, o simplemente nuestra comunicación con lo que es almacenes e inventarios. Entonces, vamos con la clase de hoy. ¿Pueden ver mi pantalla? Alumnos, ¿pueden ver mi pantalla? Entiendo que se ve, ¿no? Perfecto. Vamos para adelante entonces. Sí, ingeniero. Listo. Empecemos. En el tema que estamos viendo, que es el diplomado de planes de mantenimiento, lo único que les pediría el, atención al horario, apaguen el teléfono, mantengan atención. Ingeniero, disculpe que lo corte, se escucha entrecortado su audio. Escuchen con atención Ingeniero, y participen. Al término de esta clase, la ronda de preguntas, por favor. Así que vayan anotando todo aquello que tengan como consultas para poderlos absolver al término de trabajo. ingeniero, ¿logra escucharme? Disculpen, profesionales, creo que es un tema de su internet, del ingeniero. Sí, va a volver en breve, por favor, esperen ahí. Nuevamente ingresado, ¿cómo me escuchan? Sí, ahora sí, muy bien, ingeniero. Listo, voy a volver a presentar, ¿ya? Ya, como les decía, en lo que es el manejo de órdenes de trabajo, ¿ya? Le quería decir que primero vamos a hacer una introducción, uno, a lo que es la normalización. Dentro de esto vamos a hablar de la ISO 55000 y dentro de ahí la 55001, que ya nos aclara ciertos parámetros, ¿no? Conceptos con los cuales debemos de trabajar para poder hacer la implementación de una ISO 55000, donde nos habla justamente de los tipos de mantenimiento. Y vamos a ver otros sistemas, ¿no? Que también hablan de lo mismo, ¿ya?
y que complementan a la ISO 55000. Vamos a ver, en este caso, una cobertura completa de los principios y prácticas de gestión de activos que está alineado con el PAS 55, el ISO 55000 y al marco de competencias, ¿no? Que es del Instituto de Gestión de Activos, que es el IAM. El Anatomía y los 39 temas de gestión de activos publicados por el IAM. Introducción, definiciones, caso empresarial, evolución del mantenimiento, principios de excelencia en la gestión de mantenimiento y el marco de mantenimiento. Propósito, marco de mantenimiento a desarrollar y promover un entendimiento común de la función y el valor de mantenimiento, la disciplina del mantenimiento, principios y términos, temas de mantenimiento y normas internacionales pertinentes. Definiciones que vamos a ver siempre en nuestra gestión de mantenimiento: activo, sistema de activos, disponibilidad, mantenimiento basado en condición, mantenimiento correctivo, falla, peligro. Costo del ciclo de vida, mantenimiento, ingeniería de mantenimiento, gestión de mantenimiento, mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento proactivo. Toda esta información va a estar en el PPT que ustedes van a recibir y van a tener acceso y van a poder leerlo de manera detallada. Mantenimiento proactivo, portafolio, confiabilidad, mantenimiento centrado en la confiabilidad, ingeniería en la confiabilidad, mantenimiento planificado, programado, mantenimiento regulatorio y legal. En el caso empresarial para el mantenimiento, siempre vamos a ver lo siguiente, ¿no? Cuando hay activos, cuando los activos no cumplen sus funciones requeridas, ¿qué se suceden? Pérdidas inmediatas y directas, de carácter tardío. Las inmediatas y directas están relacionadas a las pérdidas de ingresos y costos innecesarios. El carácter tardío a costos indirectos. Dentro de las etapas del ciclo de vida de los activos de la gestión de activos físicos, vamos a encontrar la preoperacional, operacional y posoperacional. Planificación y diseño. Recuerdan que nosotros habíamos hablado de que la planificación venía no desde el momento que entrábamos a la parte operativa, sino que ya debería realizarse desde la etapa de proyecto y que lo único que teníamos que hacer es arrancar esa llave e iniciar nuestro plan hacia adelante. Todo eso se hace con ingeniería de mantenimiento en la etapa de proyectos. Construir, adquirir, operar y mantener. Aquí es donde ya entramos ya a utilizar, ¿no? Todo lo que tenemos, nuestras estrategias, nuestros planes, nuestros recursos asociados a esos planes, a esas estrategias. Y el puse operacional es cuando hablamos de desmantelamiento y eliminación, cuando los activos e infraestructura cumplen su ciclo de vida y por lo tanto tenemos que darle de baja. Beneficios de este mantenimiento: desempeño, disponibilidad, confiabilidad, tasa de producción, nivel de servicio, calidad. Riesgo, seguridad, riesgo ambiental, confianza de los stakeholders. La confianza es algo que realmente cuesta ganarla. Costos, CAPEX, OPEX, inversiones, costo operativo. Y el ciclo de vida de un activo está asociado justamente a eso, al CAPEX y al OPEX, ¿no? ¿Ya? El mantenimiento afecta el balance de los costos, riesgos y desempeño de una organización de varias formas. El mantenimiento efectivo puede resultar en un mejor desempeño financiero a través de los mayores ingresos, menores costos operativos y de capital, y una gestión controlada de la depreciación. Los lineamientos, la evolución del mantenimiento dentro de lo que hablamos ya, la ISO 55001. La primera generación, reactivo. La segunda generación, planificado. La tercera generación, proactivo. Y la cuarta generación, estratégico. Con comportamiento, con motivación y con beneficios, cada uno, ¿no? La evolución, en la primera generación podemos hablar que durante las primeras décadas de la primera evolución industrial, los activos fueron generalmente rediseñados. En la segunda generación comenzó a evolucionar en un pensamiento más preventivo y sistemático. En la tercera generación
se caracterizó por técnicas como RCM y el FMA y el MFTCA, análisis modo de fallos. Y en la cuarta generación llega con una serie de normas de gestión, o sea, ya estandarización. Hablamos de la ISO 55000, gestión de activos, ¿no? Define la gestión de activos como la actividad coordinada de una organización. Y vamos a ver otros asociados a las ISO 55000 que complementen y la enriquecen. Evolución tecnológica, reacción, tecnología no utilizada, detección de fallas y recogida de datos, aquellos que son manuales, detección automática, detección de fallos en tiempo real y recopilación de datos de la condición, predicción de eventos de fallo, vida útil restante, y prescripción de la acción requerida y decisiones complejas basadas en reglas. Y aquí también vamos a hablar de la inteligencia artificial. Como les dije, este es un capítulo de otro módulo donde vamos a hablar exclusivamente de lo que es inteligencia artificial y su aplicación en casos de éxito, especialmente en minería, donde se está aplicando. Hay 5 principios, ¿no?, de los requisitos que se detallan y se especifican dentro de este marco, ¿no? Valor del ciclo de vida, basado en el riesgo y centrado en la fiabilidad, la ejecución, la cultura de apoyo y la mejora continua. Ahora vamos a hablar eso como normativas, 55.000, pero la normativa ya de conceptos, implementación, 55.001, y dentro de lo que es también el RCM o mantenimiento basado en la confiabilidad. Ya estamos hablando de la 14224, ¿no? Es una metodología de análisis sistemática, objetiva y documentada que puede ser aplicada a cualquier tipo de instalación industrial para el desarrollo y optimización de un plan eficiente de mantenimiento. La 14224, un estándar europeo, ¿no?, viene de otros estándares donde ha evolucionado sin ninguna alteración, que ya vamos a ver. Las listas actualizadas y la referencia bibliográfica referente a dichos estándares nacionales se pueden obtener mediante una solicitud de centro de gestión. Y estos fundamentos del RCM que tenemos ahora con la 14224 vienen de la SAE JA 1011 y de la JA 1012. Esto nace en la década de los 70, ¿no?, por la industria aeroespacial estadounidense, y empezó a estudiar detenidamente programas de mantenimiento y desarrollo de procesos para sustituir el anterior mantenimiento de los componentes. Y aquí vienen las 7 preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones y las normas de rendimiento? ¿De qué manera pueden cumplir las funciones? ¿Cuáles son las causas de cada fallo funcional? ¿Qué ocurre cuando se produce cada fallo? ¿Qué importancia tiene cada fracaso? ¿Y qué se puede hacer para prevenir cada fallo? ¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? Entonces, vamos a encontrar la primera, cuáles son las funciones y las normas de rendimiento. Implica definir qué se supone que debe hacer el activo y los criterios que debe determinar si lo está haciendo bien. 2, de qué manera puede incumplir sus funciones. Identificar las distintas formas en que el activo puede dejar de incumplir sus funciones. ¿Cuáles son las causas de cada fallo funcional? Identificar las causas de cada fallo es crucial. Puede deberse a desgaste, uso inadecuado, condiciones ambientales o defecto de diseño. ¿Qué ocurre cuando se produce cada fallo? Comprender las consecuencias de cada fallo ayuda a priorizar las tareas de mantenimiento. Las repercusiones pueden ir desde pequeñas interrupciones hasta importantes averías del sistema. ¿Qué importancia tiene cada fracaso? Cada fallo tiene una importancia única. Algunos fallos pueden tener implicaciones de seguridad, otros pueden afectar a la producción y algunos pueden suponer mayores costos de mantenimiento. ¿Qué se puede hacer para predecir o prevenir cada fallo? Emplear estrategias de mantenimiento predictivo, preventivo, para gestionar cada fallo. Esto podría implicar inspecciones periódicas, control de estado, sustitución de componentes o rediseño de parte del sistema. ¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea adecuada? Si no se encuentra una tarea proactiva adecuada, puede ser necesario un enfoque reactivo. Esto podría implicar hacer funcionar el activo hasta que falle y luego repararlo o sustituirlo.
El RCM es más que 7 preguntas, ¿no? Tenemos que ver que acá debemos comprender herramientas y conceptos adicionales. Algunos son fundamentos claves y mejores prácticas para implementar el RCM. Identificación de los puntos de fallo, la selección de la estrategia de mantenimiento adecuada, ejecución y supervisión del plan de mantenimiento y aprovechar la tecnología y los datos, ¿no? Vamos a encontrar mucha amplitud en esto del fundamento del RCM. La J1011, el estándar para mantenimiento centrado en confiabilidad, está concebida para ser utilizada por cualquier organización que tiene o haga uso de activos físicos o sistemas que desee manejar responsablemente. Y la 12, la JA1012, amplifica y clarifica cada uno de los criterios claves listados en la JA1011 y resuelve problemas adicionales que deben ser tomados en cuenta para aplicar el mantenimiento centrado en la confiabilidad de manera exitosa, ¿no? Todo esto está en base a normativas. Primero estas europeas, las SAES, que luego se convierten en la ISO 14224. Y dentro de la clasificación de tareas preventivas, predictivas, detectivas, correctivas y rediseños, está la ISO 14224, donde nos alinea cómo debemos de concebir, ¿no? Conceptualmente y de manera estructurada, cómo se debe gestionar una gestión de mantenimiento. Los registros de mantenimiento deben relacionarse con cada nivel dentro de la jerarquía del equipo a fin de que pueda compararse. ¿Qué quiere decir? Que debemos estructurar. Aquellos que han participado en alguna implementación SAP han hecho descomponentización, procesos, subprocesos, flotas, grupos, equipos, sistemas, ¿no? Componentes. Entonces, hay toda una descomponentización para poder, ¿qué? Establecer parámetros, ¿no? Estandarizados para poder hacer los análisis respectivos. MTBF, MTTR, disponibilidad, confiabilidad, costos. Es muy importante tenerlo estructurado. La carga de datos parte de una selección de tablas preestablecidas, o sea, no podemos utilizar cualquier criterio que se nos ocurra. También tenemos que tener tablas preestablecidas, los modos de fallos, las causas de esos fallos, los síntomas de esos fallos, los objetos de esos fallos. Entonces, tiene que haber los grupos o sistemas, ¿no? De cada equipo, ¿ya? Por lo tanto, debe estar estructurado para que pueda hacerse una carga de manera ordenada. Les comento, ¿no? Ya adelantando el OIA, hay mucha información que se colecta, ¿no? Minera Chinalco, ¿no? Para la buena utilización de la inteligencia artificial, se ha demorado 2 años, ¿ya? Solo 2 años, y les hablo no de toda la planta, sino del área de molienda, donde tienen datos, parámetros, ¿ya? De sus componentes, motores, ¿no? Parámetros operativos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pero 2 años, ¿para qué? Para limpiar la información, cuál sirve y cuál no. Para catalogar los eventos, todos los eventos eléctricos, mecánicos, y que estén enlazados a tablas. ¿Por qué? Porque después que hayan hecho todo eso, recién entra la inteligencia artificial con el tema de análisis de datos y proyección, ¿no? Hacer tendencias. Pero eso no lo pueden hacer mientras que esa información esté totalmente limpia y ordenada. 2 años, ¿eh? O sea, todavía no estaban en un proceso de seguir haciendo el análisis de datos, ¿ya? Estaban ordenando datos, la primera parte. Consolidan la información histórica con el objeto de obtener indicadores para la eficiente administración de un servicio, desarrollar bases de datos que permitan el benchmarking interno y externo, donde puedan compararse.
porque aquellos que siguen la 14224 en una industria similar, ¿no? O tal vez equivalente, mediana minería, agroindustria, pesquera, van a poder compararse si utilizan estos criterios que usa la 14224. La definición que se tome a la hora de diseñar el ordenamiento de la carga de datos será decisiva. El uso de normas internacionales otorga solidez y la simpleza del procedimiento hace la carga de datos realizable. Entonces, acá empezamos con esto de la 14224 a la estructuración de las horas que se van a aplicar para cada uno de los eventos, ¿no? Que se realizan en un día común, en un día de 24 horas, estratificado en horas disponibles, horas de mantenimiento, horas disponibles, horas de mantenimiento, donde las horas disponibles están asociadas a horas de trabajo y horas ociosas, las horas de mantenimiento, a horas de mantenimiento preventivo y horas de mantenimiento correctivo. ¿Ya le está sonando cuántos tipos de mantenimiento deben existir? Y dentro de eso están las horas de trabajo para trabajo productiva y horas de trabajo no productiva. Ya estamos hablando de indicadores de producción, horas ociosas externas y horas ociosas internas, ¿no? Ustedes dirán, ¿cuáles son esas horas? Y vamos a encontrar muchas horas, ¿no? Por decir, un corte del COES de manera intempestiva, ¿a quién afecta? A todo el negocio. No es de mantenimiento, no es una falla de mantenimiento, es externo, pero está dentro de las horas a controlar dentro de una guardia de trabajo, un día de trabajo. De la misma manera, en las preventivas vamos a ver la hora de mantenimiento preventiva sistemática, todo aquello que tiene estrategia, y las horas de mantenimiento preventivo no sistemático, las correctivas, programadas, las que vienen de acuerdo a monitoreo por condición. Las horas de mantenimiento correctivo, o sea, falló el equipo y tienes que intervenir. Pero también tiene las horas por accidente, ¿no? Si hablamos de una minera, oye, se salió al río y te malogró los accesos, ¿no? A una bocamina. Eso no es una falla, ¿no? Pero sí son tiempos a controlar, horas de accidente que no son parte de una falla, sino justamente, como lo dice, un accidente natural. Entonces, vamos a tener la norma 14224 que nos alinea. Y todo esto está aclarado en la norma 13306 para la implementación de un plan preventivo. O sea, estamos viendo ISO 55000, ISO 14224, ISO 13306, y en la cual vamos a encontrar, ¿no?, las terminologías estandarizadas por horas para poder empezar a calcular, ¿ya?, nuestros indicadores, ¿no? La 13306 es una adopción de 28 países, ¿no?, de la Unión Europea. ¿Ya? En esto también está asociado el caso del Perú, ¿no?, dentro de estas normativas aplicadas a la Comunidad Europea. Y vamos viendo que esta fuente, la norma ISO 14224, sale de la página 42 de la norma ISO 14224, de la página 42. Pero también lo especifica en los tipos de mantenimiento según la norma 13306. Estamos hablando prácticamente lo mismo, ¿no? No hay prácticamente lo mismo, ¿ya? Entonces, esto es a donde deberíamos buscar la estandarización. Por lo tanto, nuestras estrategias de mantenimiento, ¿no?, deben definir actividades que garanticen
de forma efectiva la entrega y el desempeño del activo. Cambio o dejo romper. ¿Cuáles puntos debo lubricar? ¿Marcado en alta o cómo evitar las paradas? ¿Cuándo debo repetir esta ruta? Crisis y ahora, ¿qué hago? Entonces, todo esto está en función a un buen direccionamiento de las actividades y toma de decisiones. Pero debe haber un orden, como le digo. Debemos de estandarizar, ¿no? Hay muchos libros, hay mucha literatura, pero siempre buscando la normalización, porque esa es la que nos va alineando a hacer, como dijimos en un inicio, el benchmarking, interno o externo. Poder medirnos. Estratégica. Estrategia de mantenimiento. Identificar potenciales métodos de mantenimiento y la viabilidad de la implantación. Evaluar viabilidad de potenciales abordajes, y no siempre la implantación de una técnica es opcional. Entonces vamos a tener los métodos, las técnicas, los abordajes, y por el otro lado las disciplinas. Vamos a tener mantenimiento predictivo, inspecciones, periódicos, redundantes, mantenimiento condicional, operar hasta la rotura, monitoreo online, remoción o reducción de la falla. Pero, ¿para qué disciplinas? Mecánica estructural, eléctrica, automatización, lubricación. Les comento, ¿no? En una compañía minera, en una unidad logística también, ¿no? Donde hay 7 hectáreas de coberturas, ya se imaginarán, ¿no? Entonces, más allá de los equipos, las estructuras resultaron ser un activo crítico, ¿ya? Por lo tanto, también necesitan un mantenimiento, una estrategia, ¿no? Entonces, hay muchas formas de ver, ¿no? Los métodos a utilizar, las técnicas, cómo vamos a abordar, y por el otro lado, ¿a dónde? ¿A qué disciplina la vamos a aplicar? Vamos a ver el flujograma de estrategia de mantenimiento. Esto es básico para que puedan identificar cómo implementar esas estrategias. Hacer un inventario de equipos, ¿no? Que es parte de lo que dicen los pasos de la 13306. Identificando las frecuencias, las estrategias, normalizándolas, porque tampoco vamos a generar frecuencias, ¿no? Por cada tipo de equipo, sino que lo vamos a generar de acuerdo a una estandarización, ¿no? Y de tal manera poder utilizar estrategias para diferentes equipos. Y de esa manera hacer mucho más práctico nuestra gestión de rutas, de planes, de asignación de recursos y nuestra proyección de costos, presupuesto. Criticidad de los equipos. Debemos también definir nuestra criticidad de equipos por diferentes parámetros, ¿no? También debemos de asignar, ¿no? La categorización de los materiales, para que esta categorización de materiales sirva para lo que es la planificación logística. Entonces, los criterios que se aplican para poder determinar el ABC, el 1, 2, 3, de lo que es el factor de evaluación, para esta criticidad de lo que es equipos y componentes. Y a esto también tenemos que asignar la evaluación criticidad más el modo falla. Con esto vamos a poder empezar a usar la táctica adecuada, la técnica adecuada, para de esa manera poder atender a los equipos en función a esa criticidad modo falla. Y de esa manera, no todos tienen que tener de todo, ¿no? Preventivo, predictivo, inspección, lubricación, no, todos no van a... Cuando hagamos primero la criticidad y el otro modo falla, vamos a poder separar, vamos a poder priorizar y vamos a poder hacer una implementación de manera progresiva de todos nuestros activos, lo que realmente necesita el activo.
La atención de fallas por tipo de criticidad, fallas previsibles por tiempo, fallas previsibles por monitoreo y fallas previsibles aleatorio. Y finalmente nos vamos a quedar con esto, ¿no? Los sistemáticos que se hacen, las rutas preventivas que se hacen, y por la disciplina que aplica, las rutas predictivas, y aquellas que simplemente no necesitan plan y atención de fallas. Esto es configurable. Una vez ya teniendo todo ese mapeo configurable, entra un sistema, si lo tenemos, un RP como el Sysman, como el SAP o un software de mantenimiento como un Sysman, vamos a poder ver esto, ¿no? Esta implementación, y asignar todas esas estrategias, todas esas rutas, todos esos programas, esos planes, para de esa manera empezar las proyecciones. Por lo tanto, vamos a tener que definir avisos, ¿no? O solicitudes con las órdenes que vamos a utilizar. Según la 14.224, estamos hablando de 3 tipos de órdenes, ¿ya? Las otras son para control, y eso también es configurable en un RP como el SAP. Podrían tener 3, pero con diferentes clases de actividad. Por lo tanto, las actividades se asocian y no necesitamos 3 tipos de órdenes, solamente 6 tipos de órdenes, solamente 3. Es configuración. Porque todas interlazan las solicitudes a las órdenes. Y eso a su vez genera reservas, ¿no? Que es nuestros pedidos al almacén. Si generamos reservas es porque hay stock. Si no hay stock, genera una orden de compra. O una SOLPE, ¿no? Perdón, una SOLPE. Logística genera la orden de compra. De la misma manera, si fuera un servicio, ya no genera una reserva, sino genera una SOLPE de servicio. Entonces, las órdenes, vamos a encontrar las órdenes preventivas, ¿no? Con toda la introducción, vamos ya a los tipos de órdenes. El preventivo, donde tenemos unidades operacionales a las cuales tenemos que controlar, ¿no? Un compresor, un extractor, un cargador, una grúa, un ciclón, una chancadora, un molino. Entonces, esas unidades operacionales tenemos que generarle programas, ¿no? Sus planes, y esos hay que hacer la programación de los planes. Ese procesamiento de las llamadas, porque son sistemáticos y se programa, ¿no? ¿En qué momento debe salir la orden? Oye, el 80% del cumplimiento de horas debe salir la orden para que de esa manera pueda programarse. Entonces, uno dice el 80%, pero ¿y cuánto? Si la frecuencia fuera de 100 horas, el 80% sería 80. O sea, a las 80 horas debe lanzar la orden, sin liberar todavía. Se lanza la orden sin liberar, y por lo tanto esa orden, sin liberar, es tratada. ¿Por qué? Porque necesita evaluarse si los recursos para ese trabajo ya llegaron, estuvieron. Si no hubo stock en su momento, debió generar una SOLPE, y la SOLPE debió generar una orden de compra, y esa orden de compra debió atender esa falta de material al almacén para que pueda liberarse la orden de trabajo de mantenimiento. Por lo tanto, eso está en función, por eso dice, del procesamiento de las llamadas, ¿no? Porque van a gestionarse. Otras se gestionan con un rango menor, otras con un rango mayor, dependiendo, ¿no? Porque tengo una compresora que le hago mantenimiento cada 2000 horas, por lo tanto, no le voy a hacer un llamamiento
al 80%, ¿no? Tal vez le haga a un 90%. Pero para un equipo que trabaja su rango, ¿no? Su frecuencia es de 100 horas, estamos diciendo de que salga al 80%, ¿no? Para que me dé holgura para poderlo programar, ¿no? Puede estar trabajando ese equipo 10 horas diarias o 20 horas diarias, entonces me puede salir entre semana y semana muy rápidamente, ¿no? Generación de la orden de mantenimiento, la liberación de la orden, la necesidad de los materiales, como le dije, hay que evaluarlo, la preparación, hay que preparar, ¿no? ¿Qué necesitamos los previos a realizar ese trabajo? Oye, sí, vamos a hacer el montaje de las canaletas para colocar el cable de alimentación a un transformador. Perfecto. Pero la pregunta, ¿tienes los soportes? Entonces hay que preparar los soportes. Son trabajos previos que se tienen que no está en la misma orden. Es otro trabajo, pero que va en paralelo para que pueda ser atendido antes de que se ejecute esta orden. Procedimiento de trabajo seguro, ejecución, notificación, cierre de orden y liquidación. Recordemos que las órdenes son colectores de costos. Las órdenes, más que información, no lo tiene. Lo que hace la orden es el colector de los costos y su distribución, ¿ya? Hacia los centros de costos que le corresponde. Toda la información técnica se asigna en la solicitud o en el aviso, ¿no? Como lo llamamos. Entonces, vamos a ver que este flujo nace de todos los sistemáticos que hay. Inspecciones, lubricación y de la programación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todos los preventivos ingresan a la programación. Entonces, las inspecciones, la lubricación y la programación ya entra a un plan donde se tiene que asignar, ¿no? El día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, dentro de una semana, nuestro programa. De tal manera de que pueda ser asignado midiendo las capacidades que se tiene personal, la disponibilidad de los equipos que nos da operaciones, ¿ya? Y la disponibilidad de nuestros MAF, nuestros medios auxiliares de fabricación. ¿Cuáles? Grúas, cargadores, montacargas, ¿no? Tenemos todo como para poder atender el trabajo, entonces entra ahí. La rutina, esto entra a una rutina diaria, como hemos dicho, de nuestro programa semanal, ahora entra la rutina diaria, ya lo tenemos identificado por día. Entonces, así como tenemos nuestro plan de 52 semanas y nuestra rutina dentro de ese plan es semana por semana, o sea, semana -1, semana 0, semana +1. En la rutina vamos a ir analizando justamente lo de ¿no? de nuestra rutina semanal. Todo aquello que no se hizo en la semana anterior, semana -1. Todo aquello que salió para esta semana, que toca, ¿ya? Y todo aquello que salió para la semana siguiente y que puede ser adelantado. Entonces, eso es parte del trabajo de rutina. Ahora, la rutina también tiene otro concepto, cuando ya estamos hablando de la semana. Entonces, en la semana se maneja de la misma manera, día -1, día 0, día +1. Y conforme va pasando los días, igual, lo que no se hizo ayer se reprograma para adelante o para el día. Y lo que está hacia adelante se puede traer para el día. Por lo tanto, la rutina es el manejo ya en un corto periodo semanal. Entonces, eso es muy importante.
Por favor, por favor. Oye, dile a tu abuelo que se despierte, vaya a descansar, porque está dormido. Ya. Ahora, en referencia de lo que estamos sacando, de la rutina, va a salir información para las cartillas de mantenimiento, ¿sí? Porque esto anexa a lo que es la actualización y elaboración de las cartillas, ¿no? Actividades que no se mapearon de manera inicial y que pueden ser base para repotenciar las que actualmente tenemos. Para el maestro de materiales, porque ahora van a salir nuevas necesidades, nuevos materiales que debemos de catalogar y los cuales también se tiene que considerar su priorización. Requerimientos, seguimientos y atención de estos materiales y los servicios. Y esto va a generar un seguimiento de aquellos que están en proceso, los famosos backlogs. Vamos a tener muchas órdenes, las cuales tienen asignados recursos, que esos recursos van a tener que ser atendidos, sean materiales o servicios. También tenemos lo que es el presupuesto y el plan anual de paradas, la proyección de estos mantenimientos y el plan anual de paradas, ¿no? Entonces, porque hay actividades que estamos realizando o que no podamos realizar porque prácticamente dentro de nuestra rutina no podemos entrarle a programar dentro de la semana porque implica una parada total, porque implica parada de un proceso crítico, porque no hay un stand-by o porque no tenemos el servicio para la fecha y lo programamos para una parada de planta, ¿no? Entonces, también todo esto informa y actualiza cartillas, maestros, requerimientos, control de requerimientos y presupuesto y plan anual de paradas, ¿no? Entonces, tenemos, para lo que es el preventivo, siempre va a haber un indicador, ¿no? Un contador, perdón. Ese contador siempre va a estar asociado, pues, al orómetro, kilometraje, toneladas, pero también puede ser días, meses, semanas, años, ¿no? Dependiendo qué indicador se utilice, el calendario o un indicador propio que tenga un contador que tenga el equipo. Y vamos a entrar a los correctivos programados. Estos correctivos programados o backlog. ¿Por qué decimos backlog? Sabemos que son monitoreos por condición, ¿no? ¿Ya? Y un correctivo programado, ¿por qué le decimos programado? Y ahí debemos de definir la línea, ¿no? ¿Cuándo se convierte en un correctivo programado y cuándo es un correctivo falla? Si el equipo es atendido dentro de las 24 horas, consejo, ¿no? Porque esto no está en un libro. Pero dentro de las 24 horas es un correctivo programado. Si el equipo es atendido después de 24 horas, se convierte en un correctivo falla. O sea, paras el equipo y ya no puedes levantarlo. Pero tú puedes intervenirlo dentro de las 24 horas, es un correctivo programado. Ahora, también son aquellos a los cuales hemos evaluado y el rodaje ya está presentando síntomas de daño. Le hemos hecho su envolvente, hemos identificado qué es el espectro, hemos identificado qué es el rodaje y por lo tanto vamos a cambiar completo, chumacera y rodamiento y sellos. Por lo tanto, hacemos nuestra evaluación de materiales y eso no está en stock. Por lo tanto, la orden va a generar no una reserva, sino una solpe. De esa solpe se convierte en una orden de compra y cuando llega el material e ingresa al almacén, entra a la evaluación para programarlo, ¿ya? Y se entra a la rutina. Esos son los backlogs pendientes, ¿ya? O sea, correctivo programado, ¿no? En el primer caso, 24 así, sin backlog, porque es atendido dentro de las 24 horas, pero el otro, el backlog,
aquello que está ante una necesidad, pero sigue funcionando el equipo hasta que llegue el recurso para poder atenderlo. O simplemente no nos dan pase y el pase nos lo dan para una fecha determinada en la cual podemos atender por disponibilidad operativa. Vamos a encontrar una necesidad de mantenimiento. El backlog, diagnóstico, generación de la orden, vale almacén, programación de rutina, liberación, consumo de materiales, recursos, procedimientos de trabajo, tienen que tener siempre esto claro, ¿no? O sea, hay actividades que tienen que ser... correctivo programado es considerado un preventivo. Ya son trabajos. Vieron la estructura de la 14224, viene de un preventivo. No es un correctivo por avería o falla. Se ejecuta, se registra la actividad y se cierra la orden. Y vamos a obtener un reporte de costos. De la misma manera, vamos a ver lo que es el flujo de la orden, bueno, ¿no? De la rutina. A diferencia que en el primero nacía de lo que era los sistemáticos, ¿no? Acá nace de la rutina. O sea, ya tenemos todo mapeado, ya está en nuestro programa, ya tenemos nuestra rutina diaria, y los cuales, ahora vamos a decir, de esa rutina, vamos a, de las inspecciones, lubricación y la ejecución de los trabajos. Cuando se ejecutan las inspecciones, se van a generar observaciones, que justamente ese es el fin de las inspecciones, que el inspector vaya haciendo rutas de inspección por todas las instalaciones de manera programada. Hoy, motores, mañana, reductores, pasado, tableros, ¿no? Hago un ejemplo. ¿Cuál es la idea de la inspección? La inspección es que todos los días se vea el equipo. Todos los días puede inspeccionarse. Entonces, oye, sí, voy al reductor, pero está sonando el tablero. Hay un falso contacto, ¿no? Entonces, que pueda identificar que el equipo no se descuide. Dice que el 40% de las fallas son eliminadas con un buen programa de inspecciones. Pero la inspección, y de la misma manera la lubricación, ¿no? Tiene todo un programa por puntos de lubricación, que no es atacar un equipo y hacerle todos los puntos, no. Se identifican los puntos en función a sus frecuencias por tipo de punto, ¿no? Rodajes, chumaceras, polines, ¿no? Cada uno tiene diferentes tipos de grasa, ¿no? Aceites. Y esto también nos da observaciones inopinadas. Oye, estoy engrasando el polín y veo que ya está desgastado, está haciéndose un cono, ¿no? Se va a partir ese. ¿Y por qué no lo identificaron antes? Justamente es el trabajo, inspector, lubricador. Y la ejecución, porque también cuando ejecutan trabajos, ¿no? Van a hacer sus mantenimientos, su ruta de mantenimientos preventivos, sus backlogs pendientes. Identifican que hay otra cosa que puede estar fallando. Oye, la faja ya está cuarteada, ya está presenta corte, por lo tanto se va a romper. Listo. Entonces genera desde inspecciones, lubricación y la ejecución, se van a generar nuevas observaciones que van a generar correctivos programados, que es la idea. Y eso de ahí van a entrar a la programación. Nuevas órdenes de correctivos programados donde entran a una priorización con los backlogs. Esto es muy importante porque alimenta al maestro de backlogs, porque van a haber nuevos backlogs. Ah, ya. La faja, pero la faja de transmisión no está. No, es la faja transportadora, la banda. La banda, oye, pero tenemos que generar un servicio, tiene que venir la empresa,
generar el servicio, liberar, y la empresa no tiene disponibilidad, pero nos atiende la próxima semana. Listo, entonces genera un backlog, ¿ya? Nuestro maestro de backlog se va actualizando. Maestro de materiales, de la misma manera, oye, ese rodaje, esa chumacera y ese sello no estaba mapeado, hay que catalogarlo, hay que pedirlo. Por lo tanto, se actualiza la lista de materiales. Control de componentes, ¿no? Porque ahora, perdón, por algún motivo, habían cambiado de motor y no lo habían registrado. Motor serie número 40 y ahora está el número 50. Por lo tanto, ese tiene que actualizar el control de componentes. O sea, nuestro mapeo necesita estar actualizado. Identificar en qué momento se hizo ese trabajo, ese cambio y no fue registrado. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay un tema de ordenarse, eh, redefinir las directivas, ¿ya? Para que no vuelva a ocurrir, porque si no, se nos empieza a descontrolar toda nuestra gestión. El plan de parada, ¿no? Actividades. Oye, esa banda no la puedo parar porque el daño que tiene sí no es crítico, pero nuestra parada de planta está ya muy cerca, a 2 meses, a un mes, y por lo tanto lo mapeamos, hacemos toda la gestión y esa fecha la cambiamos. Entonces vamos actualizando nuestra parada de planta. ¿Por qué? Porque esa banda es crítica, no puede parar. ¿Ya? Entonces simplemente lo vamos a parar en la parada de planta. Listo. Entonces entra una actividad a la parada de planta. Todo aquello que no puede hacerse en la rutina. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? ¿Cómo debemos de empezar a colectar la información de esas actividades? Tenemos que generar una cartilla, la cual debe estar estructurada de tal manera de que nos agrupe las fallas y las causas y nos detalle qué es lo que pasó. Eso tiene que terminar un ERP, pero físicamente es lo que va a escribir el técnico. Tiene que ser fácil para él que él pueda dar esos datos y los registros. Generalmente se han acostumbrado, no sé si ustedes han visto, cuando yo trabajaba, usaba un cuaderno diario de parte y decían, se malogró tal cosa, la faja tal está tal manera, el equipo tiene... Entonces, oye, pero eso no era manejable, no era manipulable, no era una base, no podía gestionarse una base de datos. ¿Ya? En cambio, tenemos que hacer algo estructurado para que esto pueda ingresarse muy rápidamente a la orden y de esta manera se colecta en el sistema o lo otro. Y si no es un sistema, un RP o un sistema de gestión de mantenimiento, ¿no? Un CMMS, simplemente lo podamos tener en un Excel. Y por último, las órdenes, correctivos no programados. Lo que falló y tiene que atenderse, ¿no? Generó una parada. Entonces se tiene que generar el aviso de avería, donde se tiene que colocar todo lo que pasó. Falló, se encontró el eje roto del tambor de la faja número tal, ¿no? Y así, del diagnóstico, la generación de la orden de mantenimiento, porque tenemos que reparar, es inmediato. Eso no puede esperar. A no ser que sea un equipo que tiene stand-by, es igual, se va a generar un backlog, ¿no? Porque va a seguir siendo un PM3, pero generando un backlog, porque ese backlog dice, hay que comprar la faja de transmisión, hay que comprar el rodaje, hay que comprar el sello, o sea, lo que compremos, pero no lo tenemos, va a generar una parada. Y aquello que no tiene stand-by, es crítico, o sea, que tenemos que levantarlo como sea, ¿no? Maquinando, si tienen una maestranza, soldando, adaptando, ¿no? Hasta poder hacer un trabajo de reemplazo y que pueda funcionar el equipo. Se generan los vales de almacén, si es que tenemos los materiales, se supone para estos correctivos no programados, justamente
dentro de esa evaluación de lista de materiales deben estar los repuestos críticos, los cuales no nos pueden fallar. Consumo de materiales, los recursos, procedimientos de trabajo, la ejecución, registro de actividades, cierre de la orden, reporte de costos de esta actividad. Dicen que los costos de mantenimiento correctivo cuestan de 3 a 4 veces de lo que cuesta hacer un preventivo. Por lo tanto, un buen preventivo evita, uno, hablamos preventivo, ¿eh? Y dentro del preventivo está lo sistemático y el monitoreo por condición. Por lo tanto, esos dos, preventivo y correctivo no programado, ya, va a hacer que se evite, ya, este tipo de fallas, ¿no? Esos costos son una cuarta parte de lo que cuesta una orden correctiva. Esto también nace de la rutina. Inspecciones, lubricación, operaciones. Y, a diferencia del programa, esto se ejecuta. Acá no hay nada de programación. Esto es netamente de ejecución. Actúa. Acá nada entra a la rutina. De frente, tu aviso, tu orden, y anda al almacén y saca los materiales si es que hay. Genera tu orden de suministros si es que no lo hubiera. Pero desde esa orden, ¿sirve para qué? Actualizar el reporte de falla, ¿no? Esto es lo que nos interesa para el análisis causa-raíz, para el programa semanal, porque no, todo aquello que sea una falla va a ser un desvío para lo que es eh, para lo que es nuestro programa de rutina semanal, ¿no? Entonces va a haber un desvío siempre. ¿Por qué no es que cumpliste tu adherencia de lo programado? Estás en 80%, es que tuve que atender la reparación de la chancadora. Y todos mis recursos y toda mi gente, incluyendo la maestranza, la dediqué a la chancadora. Lo dediqué al molino, lo dediqué al cargado frontal, lo dediqué al scoop. O sea, hace que los recursos se muevan y por lo tanto, no podamos tener nuestra adherencia a ese programa semanal. El análisis de los ACR que tiene que hacerse para aquellos eventos, ¿no? Como estos que han impactado y necesitan la priorización de eventos que se hace dentro de los ACR diariamente, pero esto de acá definitivamente que una falla para un equipo crítico nos va a lanzar una alerta de cumplimiento. Luego vamos a tener la seguridad y las 3S. Definitivamente que esto, una falla puede complicar no solamente a los trabajos, a los equipos, sino también puede complicar el tema de atención de personas. Cumplimiento a los estándares, ¿no? A veces oye, se malogró, pero ¿qué pasó? No, es que hubo un incendio en el tablero. Oye, pero el tema, no has hecho predictivo tu monitoreo de condición de lo que son tableros para termografía, espectros, algo pasó, entonces algo no estuvo bien, algo falló, pero porque no se hizo nada o porque justamente entre el lapso entre las inspecciones hubo un término medio que debe analizarse por equipo, obsolescencias o simplemente una manipulación que ha generado, ¿no? Un tema de ese evento de seguridad que pudo haber complicado no solo al equipo, a la producción, sino también a personas. Vamos a ver lo que es el flujo de la orden, en este caso, lo mismo de la PM2, pero en este caso tenemos que ser muy detallistas porque aquí sí, en este correctivo, no hay nada dicho, no hay nada escrito, todo es diferente, ¿no? Cada evento es único, ¿ya? Similar, pero no igual. Nuestro horizonte de programas debe estar asociado, como les dije, en un plan de 52 semanas, año, un plan semanal, semana -1, semana 0, semana +1, y un plan diario de esa semana, día -1, día 0, día +1.
Por lo tanto, ¿no? Se debe tener clasificado todos los materiales, se debe tener también que todos los materiales que consumimos identificados en función a su consumo proyectado para empezar a dar esta información a logística, al planificador logístico, para su configuración de aquellos que son vitales, alta rotación, ¿no? Aquellos que son estratégicos, críticos. Esto es trabajo nuestro, no es de la parte logística, ¿ya? Es nuestro. El input nace desde el usuario, en este caso, mantenimiento. El 80% de lo que se mueve en el almacén es de mantenimiento. Los backlogs. El backlog de mantenimiento se refiere al conjunto de tareas, mantenimientos planificados o no realizadas en un momento específico, representando un acumulado de trabajos pendientes para mantener un buen estado de activos de una organización. La idea es ir bajando los backlogs, las horas hombre de backlogs. Y también eso va en el impacto que tiene con el inventario, ¿no? Porque a más backlogs quiere decir que los materiales ya llegan, inclusive ya llegaron al almacén y no lo ejecutamos, ¿ya? O sea, podemos hacer mucho pedido y empieza a llegar, pero no tenemos la capacidad de atenderlo, por lo tanto también el inventario empieza a dispararse. Tenemos que tener un mapeo de todos los backlogs, ¿ya? Tenemos un mapeo de todos los backlogs, los cuales tienen que estar asociados a la orden, tienen que estar asociados al material, tienen que estar asociados a las horas proyectadas para ese trabajo y de tal manera poder hacer un seguimiento, ¿no? Uno para los backlogs, nuestro indicador, y el otro para aquello que está entrando y para aquello que está saliendo y que va actualizando el inventario en el almacén. La aprobación, un ejemplo, le voy a poner, ¿no? Se solicitó atender un backlogs que ya estaban desbordando el trabajo en una operación, ¿no? Se pidió contratar personal adicional por 6 meses, pero teníamos que decir cuántos técnicos necesitábamos. Entonces hizo todo un cálculo y el objetivo era reducir $300,000 de inventario, ¿ya? $300,000 de inventario atendiendo los backlogs pendientes. O sea, vamos a llegar en un momento que nuestra capacidad no va a dar más para poder atender todos lo que necesitamos para lo que requiere la operación. Entonces vamos a ver que los técnicos pueden ser eléctricos, mecánicos, personal propio y todo eso, ¿con qué objetivo? Mejorar la disponibilidad física, reducción de inventario y reducción de dólares por correctivo. ¿Por qué? Porque a más atención de backlogs, vamos a ver que también los correctivos van a disminuir, ¿no? Lo que dejamos de hacer nos impacta. Entonces tenemos nuestro plan, ¿ya? Pero también tenemos aquello que en el real cómo empieza a afectar, ¿no? Dice, en este caso, hay una reducción de materiales obsoletos de 8.5%. En el plan, mejorar la disponibilidad 85% y en la reducción de inventario, en los 6 meses unos $300,000. En el real, hemos incrementado 77.5, luego a 80.3, luego baja porque hemos ingresado otra flota que tiene una disponibilidad baja, pero realmente ese 80.3 subió a cerca de 84%, sino ahí el detalle por ese 74.6. Reducción de inventario de equipos mina, 215,000, obteniendo un cumplimiento de lo que estaba en el objetivo, que era de $300,000, se bajó
71.9%. En total de los repuestos se ha obtenido una reducción de $291.000. La evolución de los inventarios, ¿no? Uno en cantidad y el otro en dólares. La disponibilidad, ¿cómo ha ido evolucionando? Pero hay una flota adicional que se agregó. Los costos de mantenimiento, al no tener tantas fallas, miren, teníamos 2.300.000, luego 1.700.000 y luego 1.470.000. O sea, se estaba haciendo más preventivo, se estaba teniendo backlogs y por lo tanto nuestros costos también empezaron a bajar. El histórico de backlogs, ¿no? Como semana a semana, porque se van generando semana a semana más backlogs. Así como uno ataca backlogs, van ingresando nuevos backlogs. Eso con respecto a los backlogs. Pero también podemos ver paradas de planta, donde tenemos que tener el mapeo de todas esas horas en una parada de planta. ¿Cuáles son las horas, inicio, fin, horas muertas, las cuales tenemos que considerar para nuestro plan de trabajo? Vamos a generar nuestra curva de seguimiento y de adherencia y vamos a ver el cumplimiento por cada una de las actividades o especialidades. Lógicamente que este es un GAN que se abre, ¿no? Con el detalle paso a paso, ¿no? A veces dicen, oye, pero ¿por qué tan detallista? Justamente el GAN nos permite a nosotros identificar esos tiempos y hacer la optimización. Les puedo hacer un ejemplo, ¿no? En una empresa donde había un secador, ¿ya? De mineral. Este secador, mientras que el quemador, ¿no? Estaba cubierto de ladrillos refractarios, pero la parte donde se secaba era metálica, contaba con álabes que levantaban el mineral y generaban cortinas de mineral y con el quemador iban secando, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que era tan abrasivo que se iban cayendo los álabes y teníamos que intervenir. Ahora, un horno no es una cosa de que, oye, apaga, me meto y sueldo y no. Hay que programar una parada. Dentro de esa parada tenemos que programar uno desde el enfriamiento, los tiempos, porque es en espacio confinado, las guardias, porque tenemos que tener grupos de trabajo que traslapen, no pueden estar ahí mucho tiempo soldando, por lo tanto, cada 20 minutos teníamos que retirarlo y volver a hacer el cambio. Grupos, por la distancia, que era un promedio de 14, 16 metros de largo, ¿ya? Teníamos 3 grupos de trabajo interno para poder avanzar. Los álabes eran como 192 álabes. Por lo tanto, tenían que ir haciendo los giros, ir avanzando y cambiando los álabes. Entonces, todo esto involucra un tema de detalle, y esos detalles están justamente en un GAN, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora en hacer un cordón de soldadura? ¿Cuánto es el tiempo de reparación de un álabe? Desde el traslado, el posicionamiento, el apuntalamiento, el relleno de soldadura, la limpieza, ¿no? O sea, tiene que tener los tiempos establecidos. Y ese es en el detalle. Recursos de la parada de planta, tenemos que tener mapeado qué vamos a utilizar, ¿no? Nuestros recursos, los MAF, medios auxiliares de fabricación, ¿no? Las máquinas de soldar, los camiones, grúas, las amoladoras, las celingas, las escaleras, los arneses, todo tiene que estar de manera mapeada para que de esa manera no tengamos una actividad en la cual nos pueda faltar uno de estos elementos, ¿no? Y la estrategia de la atención logística, esto también va de la mano, ¿no? Nosotros vamos a ver lo mismo que hablamos, solicitud de trabajo, estrategia de liberación, orden de trabajo, esto, estrategia de liberación. Si hay stock, genera reserva.
verifica el stock, ¿ya? Esa verificación de stock dice documento de salida de material. O sea, automáticamente se atiende. Pero si no, agarra, funciona el MRP, o sea, la reposición automática de los materiales, y genera lo que es el pedido de compra. Esto, una vez atendido el pedido de compra, va a generar lo que es la entrada de mercancías, y esa entrada de mercancías nuevamente entra al documento de salida de material, atiende a la reserva generada. Una vez que se tiene también la solicitud de pedido, ¿qué quiere decir? Que es un servicio. Esa solicitud de pedido se hace una estrategia de liberación, pedido de servicio, se libera ese pedido y va a generar lo que es la creación de la hoja de ruta una vez que se ejecuta el servicio, el GES, hoja de entrada de servicio, y se acepta la hoja de entrada de servicio, ¿ya? Para su pago y factura. Y como ven, ¿dónde está mantenimiento? ¿Dónde está compras? Y nuevamente termina en mantenimiento para lo que es el cierre. La planificación de los materiales, de la misma manera, cuando hacemos nosotros, ¿no? Lo que habíamos hablado, ¿no? Operación, mantenimiento, clasificación de materiales, contrato, abastecimiento simple, consignaciones, servicios por reposición, mantenimiento. Entonces, todo esto está asociado a la planificación de materiales y asociado a lo que es de dónde viene la información de la planificación de mantenimiento. Esto es todo de mi parte. Quisiera saber si tienen consultas para de esa manera poderles ir resolviendo. Adelante, Marco, te escucho. ¿Ya están activos los micrófonos? Ya pueden realizar sus consultas. Sí, Marcelo. Adelante. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, tengo una consulta. Es sobre el mantenimiento preventivo y mantenimiento reactivo. A ver, cuando un equipo llega nuevo, en teoría su confiabilidad es del 100%, ¿no? O tiende a ser del 100%. Pero ya después de varios mantenimientos, esa confiabilidad baja, ¿no? Entonces, quería saber hasta qué porcentaje podría yo realizarle mantenimientos, ¿no? Si es que hay un número específico, un porcentaje específico, y si es que lo hay, si usted me lo podría brindar, por favor. Ya, a ver, un tema es disponibilidad y confiabilidad. La confiabilidad en teoría debería ser 100% si es nuevo, pero no es así. Recuerda las curvas de la bañera, ¿no? La curva de la bañera. Las fallas se producen al inicio, luego se estabilizan y se incrementan al término de su ciclo de vida. De la misma manera, la disponibilidad. La disponibilidad nunca va a ser al 100% porque tienes que hacer mantenimientos preventivos. Por lo tanto, si aplicamos la 14224, no estaríamos llegando nunca al 100%. Entonces, en función a esas frecuencias y estrategias y paras que vas a realizar, vas a tener una disponibilidad de acuerdo a ese tiempo parar. Ahora, lo que tú especificas, ¿en qué momento debo dar de baja el equipo? Está el análisis del ciclo de vida del equipo. El ciclo de vida, ejemplo, voy a poner, ¿no? Un scoop, cargador frontal de bajo perfil para minería, ¿ya? Ese scoop, cada 18.000 horas debería hacérsele un overhaul, ¿ya? Y después de ese overhaul, volver a operación. O retirarlo y comprar uno nuevo, reemplazarlo, ¿ya? Un equipo que te cuesta $600.000, ¿no? No debería costarte más de $300.000, ¿ya? Un overhaul. Pero si te cuesta más de eso, simplemente ya dejaría de ser, sería muy caro, sería antieconómico y por lo tanto es mejor un reemplazo, ¿ya? De esa manera, el ciclo de vida tiene que
delimitarse para cada uno de los equipos, ¿ya? Por lo tanto, todos los factores para hallar el reemplazo de un equipo, de un activo, está asociado al ciclo de vida. Por lo tanto, ahí se utiliza una técnica que se llama costo anual único equivalente, ¿ya? En el cual en el tiempo se va determinando, cuando llega a su menor valor del CAUE, ¿ya? Esto nos va a indicar, donde suma todos los costos, ¿ya? Por mantenibilidad, por no confiabilidad, por lubricación, todos los costos ingresen ahí, simplemente ese es el momento para dar de baja al equipo porque se está volviendo antieconómico. ¿El CAUE qué es? Todos los costos de adquisición, todos los costos asociados dentro de su ciclo de vida, llevado a futuro, proyectado a futuro, durante ese ciclo de vida y traerlo a tiempo presente. Ese valor es el que nos va a definir, ¿ya? ¿Cuál es uno? ¿En qué momento debe de darse de baja el equipo? El equipo puede ser bien mantenido, el equipo puede estar dentro de una muy buena instalación, ¿ya? Operado un ambiente limpio, por lo tanto, en las condiciones operativas, operadores certificados, operadores muy buenos. Entonces, ¿qué es lo que puede dar? Que puede dar más de 18.000 horas, tranquilamente. Las vías de acceso sin huecos, sin agua, por lo tanto, ese equipo va a durar mucho más. ¿Y cómo se define eso? Con sus costos. ¿En qué momento se vuelve económico? Y eso es el CAUE. ¿Otra consulta? Sí, Jason. Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bueno, mi consulta va anclada a este último comentario que nos dio. Si bien menciona, ¿no?, que se hacen los mantenimientos, perdón, los overhauls, cada cierto acumulado de horas, la disponibilidad con la cual regresa el equipo, ¿con cuánto se puede considerar, ¿no? Y bien se va a trabajar con este equipo en interior mina, en este caso de equipos trackless. Ya, a ver, como dije, la disponibilidad va a ser, o sea, un overhaul, en teoría, te está diciendo que estás repotenciando el equipo como si fuera nuevo, ¿ya? Por lo tanto, tu disponibilidad y tu confiabilidad debe ser la misma. Por eso, para el tema de confiabilidad, aclarando el tema de confiabilidad, ¿ya? La confiabilidad en teoría debería ser 100, pero no es 100. Todos los equipos tienen con una tasa MTBF y MTTR desde proyecto, donde te están indicando cuál va a ser su mantenibilidad y cuál va a ser su confiabilidad. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante ese dato en proyecto para poder definir cuál va a ser mi disponibilidad y cuál va a ser mi confiabilidad. Si me dicen que el mantenimiento tiene que hacerse cada 250 horas, por lo tanto, yo ya tengo ¿qué debo de cambiar en cada mantenimiento? A los 250, a los 500, a los 1000, ya tengo el costo de mantenimiento y proyectado dentro de su ciclo de vida. Segundo, por el otro lado, la confiabilidad, tengo el MTBF, por lo tanto, también tengo los tiempos de para. Y eso te lo está diciendo de proyecto. En teoría, todavía no a las condiciones reales de tu operación, pero no necesariamente 100%. Siempre tiene una tasa de confiabilidad desde el inicio. ¿Otra consulta? Kennedy. Buenas noches. ¿No? ¿No? Sí, Kennedy, te escucho. Buenas noches con todos. La consulta, le disculpo por la bulla que estoy tomando en este momento. Quisiera hacer una participación.
A ver, Señora, no se te escucha. Escríbelo, por favor, porque no se te escucha. ok, le escribo entonces. Consulta, Eduard, Marcelo, creo que tienes otra consulta. Sí, ingeniero. Disculpe si se escucha también un poco con ruido, pero estoy en la calle. Sí, con respecto al backlog, me quedó la duda si es que dentro del backlog se debe de incluir los mantenimientos preventivos también, o los mantenimientos preventivos irían, no sé, en otra orden de trabajo, o bueno, en otro tipo de planificación, pues, ¿no? Ya. Y si es así, si es que está incluido el preventivo, ¿cuál es el porcentaje admitido por cada tarea? O sea, ¿cuál es el porcentaje de correctivos programados o preventivos que podrían ir dentro de un backlog? A ver, mira, cuando hablamos del backlog, puede nacer desde un preventivo, puede salir de un correctivo programado, puede salir desde de una falla, ¿ya? Backlog. Recuerda, el backlog son los pendientes, o sea, todo aquello que necesita ser atendido y que no lo hayas podido realizar. 1, recursos. 2, porque operaciones no te lo dio. 3, porque no cuentas con capacidad para atenderlo. Entonces, para el preventivo, como tú lo dices, si tú tienes un backlog desde un preventivo, ¿qué quiere decir? Que no has planeado bien. Que tu gestión de materiales para atender los sistemáticos no funciona. Entonces, para eso no hay porcentaje. Para eso es un tema de reevaluación de tu mantenimiento preventivo sistemático. Ya, tu correctivo programado. Tu correctivo programado es todo aquello que debe estar asociado, backlog, estoy hablando, backlogs, ¿ya? Porque los correctivos programados se dividen en dos, en aquellos que están dentro de las 24 horas y que tú lo puedes atender porque tú tienes los recursos, tienes la gente, te van a dar la disponibilidad, tienes el material y por lo tanto dices, oye, son 2 de la tarde, a las 6 de la tarde lo estoy atendiendo, me están dando pase, tengo la gente, tengo los materiales y atiendes. Por lo tanto, eso sigue siendo un correctivo programado dentro de las 24 horas, no es una falla, porque no va a fallar el equipo, o sea, lo estás levantando, ¿ya? Paró el equipo, pero no más de 24 horas, ahí está dentro, ¿ya? Pero si para más de 24 horas, ya se convierte en una falla, ¿ya? O sea, abriste el equipo, no torneaste, no conseguiste el alternativo, el equivalente, ese equipo se convierte en una falla. Por lo tanto, ese requerimiento que tú generas, ese es el backlog. Necesitas un servicio externo maquinado, ese es un backlog. Necesitas el rodaje, necesitas la chumacera, ese es un backlog. Entonces, todo aquello que nazca un requerimiento, el cual tiene que reprogramarse cuando llegue, cuando esté en tu inventario o cuando esté disponible tu planta para poder ejecutar el servicio, simplemente ahí levantas esos backlogs. Adelante, otra consulta. Sí, ingeniero, buenas noches. Si tengo una orden de trabajo vencida, ¿también está incluido dentro del backlog? Claro, por supuesto. O sea, es lo no ejecutado. Lo que dije, si operaciones no te da pase, ¿no? O no tienes gente, capacidad para atenderlo, eso queda en el pasado. Día -1, semana -1, y el cual tiene que ser reprogramado. Pero ya se convierte en un backlog. Es un pendiente que tienes que atenderlo. Ahora, recordemos que los backlogs, ¿no? Como hacerlo día a día, día a día, está dentro de tu rutina semanal, pero los backlogs generalmente se gestionan semana a semana.
¿ya? O sea, todo lo que acumulas en la semana y ya no lo ejecutaste, se convirtieron en los backlogs para la siguiente semana. Ingeniero, buenas noches. Una consulta, tengo una duda. Por ejemplo, para todos aquellos mantenimientos sistemáticos que ya de por sí se sabe periódicamente, se generan los backlogs, ¿no? Pero ¿con qué tipo o también debe llevar la mano, por ejemplo, en este caso el área de logística o almacén, para bajo un sistema también de atención, ¿no? Para todo lo que es un requerimiento de materiales o compras. Por ejemplo, si no que dado una casuística, a veces uno tiene ya mantenimientos programados sistemáticos y todo debe fluir con normalidad, ¿no? Pero a veces siempre hay cierta inconveniencia, ¿no? Por decir, con otras áreas, ¿no? Como en este caso, almacén o logística, que al final se posterga, ¿no? Un mantenimiento por una deficiencia ahí, ¿no? Entonces, he escuchado a veces, ¿no? El tema de tener stock, ¿no? Y algunos no mantienen, pues, ¿no? Por el tema periódico de su salida o es un activo estancado. Entonces, ¿qué tipo de solución se podría dar allí, pues, no? A ver, conversamos al inicio justamente el tema de inventarios, ¿no? Habíamos hablado la importancia de los backlogs porque te reduce inventarios. Si tú atiendes los backlogs, tus inventarios van a bajar. Todos los pendientes que tú tenías lo vas a hacer. Ahora, alimentar el tema sistemático, ¿no? Cuando tú hablas y dices, oye, pero voy al almacén y no tiene material. Son dos cosas. O el sistema de almacén está totalmente malo, es un servicio malo, porque también no, así como nosotros prestamos servicio, ellos nos brindan servicio. Por lo tanto, ¿a dónde voy con esto? De que recuerdan que habíamos hablado que la data que tiene el almacén de cuáles son de alta rotación, cuáles son los vitales, cuáles son los estratégicos, cuáles son los críticos, los da mantenimiento. No los dan ellos. ¿Ya? Entonces, es algo que ustedes tienen que tener claro, ¿no? De que a veces el problema que nosotros creemos que está en el área logística es porque no estamos haciendo una adecuada gestión de materiales y que es una función del rol planificador. Así que, como lo hablaba antes tu compañero, ¿no? Cuando me decía, ¿qué pasa? ¿Pueden haber backlogs sistemáticos? Sí. El problema es que no debería haber, porque el sistemático es porque tú estás ya programando en función a una rutina y por lo tanto todos tus materiales ya deberían estar clasificados, ya deberían haberse enviado la información a logística y por lo tanto eso es un elemento vivo que debe estar actualizándose semana a semana. No es algo que se envió el año pasado y quieres que siga manteniéndose. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, adelante, Freddy. Buenas noches, ingeniero. Me preguntaba, en un equipo de mantenimiento, cuando uno realiza, más o menos, ¿cuántos backlogs debe generar como máximo? ¿Y en qué momento este equipo entra en crítico? ¿Y cuál es la estrategia para poder disminuir el backlog generación de un equipo en un mantenimiento? Muchas gracias. A ver, lo que podemos hablar de los backlogs es lo siguiente. A ver, los backlogs se miden por semanas. Entonces, tu capacidad de horas hombre que tú tienes versus la necesidad de backlogs, de horas de requerimiento para ejecutar, ¿no? Entonces, por lo tanto, si tú tienes, ¿ya? Supongamos, 1000 horas hombre por ejecutar y tienes 500 horas hombre disponible, hablando de una especialidad, ¿no? No de todas, porque justamente es tener mapeado todas las especialidades. Tú tienes un ratio de 2, ¿ya? El ratio que debe de tenerse es de 2 a 4, ¿ya? Ese es el ratio que debe manejarse, el ratio óptimo de backlog.
Si tú tienes más de 4, quiere decir de que realmente necesitas más personal para poder atender esos backlogs, ¿ya? ¿Dónde los atiendes? Los puedes atender en una parada, con más recursos, o lo otro es que hagas una campaña, como lo que le mostré en la presentación, donde sustentes, necesito por un tiempo determinado tantas personas para poder atender tantos backlogs, ¿ya? De esa manera vas a poder atender dos cosas. Vas a disminuir inventarios de manera inmediata, ¿ya? Pero también vas a mejorar la disponibilidad y confiabilidad de tus equipos, porque ahora todo lo que era alerta no se convierte en falla porque ya los atiendes. Tus costos se elevan, sí, se van a elevar, pero haciendo backlogs y preventivo, pero tus costos de falla van a bajar. Y esos costos de falla generalmente ya es 4 veces de lo que cuesta un preventivo. Por lo tanto, como les mostré también en el resultado, de 2.300.000 bajó 1.400.000 y tantos. Y no son números que simplemente se tiran al aire, no son números reales. O sea, el efecto se da ahí. Entonces, lo que nosotros debemos de tener es un 80-20. Entre preventivos y correctivos programados debe ser el 80%, mientras que el 20% debe ser correctivos por avería. ¿Ya? Ese es el indicador más world class, ¿ya? Pero vamos a ver que eso se da un 40-60. 40 preventivos, 60 correctivos. Falla, avería, ¿ya? Y cuando saquen sus indicadores se van a dar cuenta de eso. Generalmente en flotas como tan problemáticas como las que son de minería subterránea, ¿no? Minería, superficie, sí son indicadores mucho más cercanos, donde ya van 60, 70, 60, 40, 60, 70, 30. En las plantas, sus indicadores sí también van sobre el 80, sobre esos mismos indicadores, 70, 30, ¿no? 70 preventivos, o sea, preventivos correctivos programados, 30 por avería. Adelante, sí, no sé si contesté la pregunta. Bien, ingeniero, muchas gracias por haber respondido a las dudas que tienen los profesionales. Damos por concluida la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. De igual manera, muchas gracias, ingeniero, por la sesión del día de hoy. El enlace de asistencia ya ha sido compartido por el chat. También va a ser compartido por su grupo de WhatsApp. Les recuerdo que la grabación de esta clase va a estar disponible el día de mañana en su aula virtual y también compartido por su grupo de WhatsApp. El material complementario que es PPT o lecturas o plantillas que nos brinde el docente es exclusivo de la aula virtual. Saben que pueden acceder a ella realizando su inversión de 89,90, lo cual incluye su certificado avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Si desean acceder a ella, pueden escribir al número que he dejado en el chat. ¿Sí? Gracias nuevamente por su atención y compromiso. Nos vemos en la próxima sesión. Muy buenas noches a todos. Gracias, hasta luego.